Análisis de derechos de autor. Caso del Chavo del Ocho. Caso del Chavo del Ocho representa uno de los ejemplos más conocidos de cómo los derechos de autor pueden influir directamente en la explotación comercial de una obra. En México, la Ley Federal del Derecho de Autor protege tanto las obras literarias como las audiovisuales, otorgando al creador derechos morales y patrimoniales. En este sentido, Roberto Gómez Bolaños, como autor intelectual de los personajes y guiones, fue el titular original de los derechos de autor sobre las historias, los diálogos y la identidad de sus creaciones. Sin embargo, al producir la serie bajo la empresa Televisa, parte de los derechos patrimoniales, es decir, los relacionados con la reproducción, transmisión y explotación comercial, quedaron cedidos a dicha compañía, tal como ocurre en la mayoría de las producciones televisivas. Esto provocó que, tras su fallecimiento, tanto sus herederos como Televisa compartieran intereses económicos y legales sobre el uso de los personajes, programas y marcas derivadas. El análisis de este caso permite comprender la importancia de definir desde el inicio la propiedad intelectual de una obra, especialmente cuando existen empresas o colaboradores involucrados en su producción. Introducción al caso. El Chavo del Ocho es una de las series más emblemáticas de la televisión mexicana y latinoamericana. Creada por Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, la serie se transmitió por primera vez en 1971, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno cultural que trascendió generaciones y fronteras. Con el paso del tiempo, los personajes creados por Gómez Bolaños, como el Chavo, el Chapulín Colorado, Doña Florinda y Don Ramón, adquirieron un valor simbólico y comercial muy alto, generando millones en licencias, productos y retransmisiones. Sin embargo, detrás del éxito se encuentra una serie de conflictos legales relacionados con los derechos de autor y el uso de la marca, que surgieron tras la muerte del creador en 2014. Televisa, como productora y distribuidora de la serie, mantuvo los derechos sobre la obra audiovisual, mientras que los herederos de Gómez Bolaños reclamaron la protección moral y autoral del contenido. Este caso es un claro ejemplo de cómo el arte, la creatividad y los negocios pueden entrelazarse, generando tensiones entre los valores culturales y los intereses económicos que rodean a una obra icónica. Contexto histórico y comercial. Durante la década de los años 70, la televisión mexicana vivía un auge en la producción de comedias familiares. En ese contexto, El Chavo del Ocho surgió como un proyecto sencillo, pero con un enorme potencial de identificación popular. Su creador, Roberto Gómez Bolaños, no solo escribió los guiones, sino que también actuó, dirigió y supervisó todos los detalles creativos. El programa fue producido y transmitido por Televisa, empresa que, gracias a su infraestructura y alcance internacional, permitió que la serie llegara a más de 20 países. Con el paso de los años, El Chavo del Ocho se consolidó como una de las producciones más vistas de habla hispana, siendo retransmitida durante más de 3 décadas. A nivel comercial, la popularidad de la serie dio lugar a una extensa explotación de licencias y productos derivados. Empresas como Bimbo, McDonald's, Barcel y Kellogg's adquirieron derechos para usar la imagen del Chavo y otros personajes en campañas publicitarias, juguetes, videojuegos y productos alimenticios. Sin embargo, esta expansión económica también generó tensiones sobre quién tenía la verdadera propiedad intelectual, si Televisa, como productora, o Gómez Bolaños y su familia, como creadores originales de los personajes y guiones. Derechos de autor y propiedad intelectual. En el caso del Chavo del Ocho, los derechos de autor y la propiedad intelectual desempeñan un papel central. De acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor en México, los derechos patrimoniales y morales de una obra corresponden a su creador. En este caso, Roberto Gómez Bolaños, como autor de los guiones, personajes y conceptos originales, es el titular de dichos derechos. Sin embargo, cuando una obra se realiza bajo un contrato con una empresa productora, como Televisa, se aplican cláusulas que pueden transferir parcial o totalmente los derechos de explotación comercial. Esto significa que Televisa posee los derechos patrimoniales sobre la serie y su distribución, mientras que los herederos de Gómez Bolaños conservan los derechos morales, como el reconocimiento del autor y la integridad de la obra. Esta división ha sido fuente constante de debate, ya que los personajes del universo del Chavo del Ocho, como el Chapulín Colorado, Kiko o la Chilindrina, también forman parte del mismo registro creativo. El valor económico y simbólico de estas creaciones ha generado que los derechos de autor se conviertan en un activo de gran importancia dentro del legado de Gómez Bolaños, protegido tanto por la ley nacional como por tratados internacionales de propiedad intelectual. Conflictos legales con los personajes. Fueron sonoras las disputas dentro del mundo de El Chavo del Ocho, no todo fue armonía y risas.
Roberto Gómez Bolaños, el creador, enfrentó conflictos legales significativos con algunos de los actores que dieron vida a sus icónicos personajes. Carlos Villagrán, Kiko, fue quien relató que Gómez Bolaños comenzó a sentir celos porque Kiko se había convertido en un personaje muy querido y popular. Cuando Villagrán intentó llevarse el personaje para crear su propio programa, Gómez Bolaños se opuso y reclamó los derechos como suyos. Tras no poder trabajar en la televisión mexicana, Villagrán llevó su espectáculo a Venezuela, y debido al conflicto legal, tuvo que cambiar el nombre de Kiko a Kiko, con K de kilo y modificar detalles de su traje de marinero. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, no se queda atrás en esta historia ya que también tuvo disputas legales con Gómez Bolaños sobre los derechos del personaje de la Chilindrina. Estos conflictos legales marcaron la historia de la serie, generando tensiones y desacuerdos sobre la autoría y el control de los personajes. Impacto económico y legado legal. El éxito financiero continuó, desde que El Chavo del Ocho dejó de emitirse en 1992, Televisa ha obtenido aproximadamente $1.700 millones por derechos de autor. Este éxito financiero subraya la perdurable popularidad y rentabilidad de la serie. Televisa comercializa de forma activa la marca El Chavo, colaborando con empresas como Bimbo, McDonald's, Barcel y Kellogg's. Estas asociaciones demuestran el atractivo comercial de la marca y su capacidad para integrarse en diversas industrias. La propiedad de la serie y sus personajes sigue generando ingresos sustanciales para los herederos de Gómez Bolaños y Televisa. Los derechos patrimoniales de autor en México duran toda la vida del autor más 100 años después de su fallecimiento. Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, es considerado uno de los comediantes de habla hispana más importantes del siglo XX. Sus personajes como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado son íconos en América Latina y gozan de fama mundial. En 2020, la serie fue retirada de la televisión y las plataformas de streaming debido a una disputa de derechos de autor entre la familia de Chespirito y Televisa. Conclusión. Un legado agridulce se vea por donde se vea. El Chavo del Ocho es un claro ejemplo de cómo la creatividad y el ingenio pueden generar un impacto cultural y económico significativo. Sin embargo, también ilustra los desafíos y conflictos que pueden surgir en torno a la propiedad intelectual y los derechos de autor. Los conflictos legales entre Roberto Gómez Bolaños y algunos de los actores de la serie destacan la importancia de establecer acuerdos claros y transparentes en la industria del entretenimiento. La protección de los derechos de autor y marca es fundamental para garantizar que los creadores y sus herederos puedan beneficiarse de su trabajo. A pesar de las controversias, el legado de El Chavo del Ocho perdura en la memoria de millones de personas en todo el mundo. La serie continúa siendo un referente del humor blanco y la comedia familiar, transmitiendo valores como la amistad, la solidaridad y la alegría.